bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios de Romanos. Espero que se encuentren bien y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15. Estoy aquí acomodando un poquito la cámara. Ya saben que hubo un tiempo que transmitíamos con más tecnología, poníamos cuenta regresiva, etcétera, pero volvimos al método que utilizaba Elías para comunicarse con Eliseo, casi, ¿verdad? Bien cavernícola. Y bueno, dejen su separador en Romanos capítulo 15. Antes que nada vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Como siempre te he dicho, cierra tus ojos, pero si vienes manejando, no, únicamente los que están en su casa ya, ¿verdad? Porque sé que algunos nos escuchan camino de regreso del trabajo hacia sus casas. Bienvenidos y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos conmigo, porque tú nos das vida, porque nos permites estar reunidos, no en un mismo lugar físicamente, pero sí en un mismo sentir espiritualmente, Señor. Pedimos tu presencia en medio de nosotros, tu Espíritu Santo guiándonos, es lo que queremos decir. Padre, te pedimos que tú quites todo estorbo, todo tipo de distracción, de opresión que esté operando en el mundo físico o espiritual, queriendo interponerse entre tu palabra y nosotros, Señor. Cualquier distracción, cualquier pensamiento, Señor, que nos esté distrayendo, cualquier situación física, cansancio, sueño, Padre, si hay algún malestar, si inclusive hay apatía en nosotros, tristeza, lo que sea, te lo entregamos y pedimos que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en medio de nosotros. Guíanos, Señor, enséñanos a través de tu palabra, verdades que podamos poner en práctica y que nos edifiquen. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos, como les decía, a otro jueves más. La semana pasada no hubo estudio de Romanos, pero sí tuvimos transmisión, tuvimos un tiempo especial de preguntas y respuestas bastante interesante que les recomiendo mucho. A quienes no estuvieron lo pueden encontrar en las publicaciones. Recuerden, ¿verdad?, que si ustedes se meten a la página de Facebook, pueden darle para abajo y ver ahí los últimos devocionales, la prédica del domingo, por ejemplo, el foro de preguntas y respuestas de la semana pasada, entre otros. Y vamos a Romanos capítulo 15, vamos a ver hoy un tema bien interesante, ¿verdad?, donde aprenderemos parte del ministerio de Pablo a los gentiles. No vamos a profundizar y ser exhaustivos en todo su ministerio, solamente en lo que menciona aquí en Romanos capítulo 15. Y hemos titulado a este mensaje Predicación y milagros de Pablo a los gentiles. Y vamos a ver algo bien interesante, ¿verdad?, en esta correlación que había entre las señales y la predicación de la palabra, porque hay mucha gente que se va a extremos, a veces puras señales y se mueven muchas emociones, pero no hay palabra, o a veces el otro extremo, ¿verdad? Hay una buena palabra, pero se deja de creer en las maravillas que el Señor sigue operando. Y me gusta mucho este versículo porque describe el sano equilibrio que tenemos que tener en nuestro ministerio, tener ese énfasis, y yo doy tantas gracias a Dios porque es lo que me he llevado desde que pues pude crecer en la congregación donde pertenezco, en Villanueva para el Mundo, ¿verdad? Porque todos los pastores podemos a lo mejor tener cada quien como que enfatiza en áreas distintas, ¿no? Algunos apasionados más por otros temas que por otros, o con mayor profundidad en unos temas que en otros, ¿verdad? Pero todos tenemos esa característica que hemos aprendido, que es lo importante, que no importa qué es lo que tú enseñes, todo tenga un fundamento en la palabra. Pero hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que el Señor ya no hace obras milagrosas. Entonces pues piensan que el único milagro es el que produce la palabra en nosotros, pero no es así. Dios puede operar tanto fuera como adentro de nosotros. Prontamente quiero un domingo en Toluca compartir un poquito acerca de la historia de los 10 leprosos. No me quiero hoy meter de lleno en eso, simplemente te doy un adelanto. De hecho, publico un devocional que le titulé Los 9 ingratos, donde los 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo, el que regresó a darle las gracias, ¿verdad? Entonces de ahí quiero yo meditar en justamente esto, que de poco nos serviría ver obras maravillosas externamente si no cambia nuestra vida internamente. De poco serviría que alguien viera
físicamente si sigue ciega espiritualmente. De poco serviría que alguien sanara de un cáncer físicamente si no sana de la amargura internamente. De poco serviría que alguien se levantara de una silla de ruedas físicamente si sus pies siguen corriendo apresurados para hacer el mal. De poco serviría que el mudo hablara si después de eso no habla para alabar a Dios, sino para maldecir. De poco serviría que el sordo oyera si sus oídos únicamente quieren oír pura vulgaridad y pura cosa que ofenda a Dios y no la palabra de Dios. Entonces, tenemos nosotros que tomar esto en cuenta, porque de repente podemos, ¿verdad?, dejarnos llevar hacia esta dirección y de repente, wow, todas las maravillas y señales que Dios sigue haciendo, y sí lo creemos y lo buscamos, pero que eso no nos desvíe de lo más importante, que es nuestra transformación interna. Entonces, ahorita quiero meditar un poquito de esto. Y más adelante, algún domingo en este mensaje, probablemente este domingo lo comparta, no lo sé todavía, meditaremos un poquito más. Pero vamos a Romanos 15 para no desviarnos. Quiero únicamente compartir esta manera de introducción. Me gustó mucho porque es algo que yo he estado meditando, y ahora en estos días que estaba leyendo Romanos capítulo 15, meditándolo, poniendo esto en manos de Dios en oración, pues vino a reforzar este sano equilibrio que había estado meditando en esta historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Romanos capítulo 15, me voy a brincar hasta donde nos quedamos, que es a partir del versículo 15. Romanos 15:15 dice: Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Si tú no sabes, los gentiles eran los que no eran judíos. Entonces, en ese entonces los judíos pensaban que la salvación era únicamente para los judíos, ¿verdad? De hecho, el libro de los Hechos pues nos cuenta historias de cómo se sorprenden de que también los gentiles fueran llenos del Espíritu Santo, cómo también venían a Cristo. Pedro le enseña, ¿verdad? Dios le enseña a Pedro en esta visión de la comida que para ellos era inmunda, y que le dice: mata y come. Señor, pero es inmundo. No llames inmundo a lo que yo santifico. Pero el Señor no hablándole a Pedro solamente de la comida, sino del pueblo gentil. Entonces tenían ellos esta idea, y por eso desde el capítulo 14 Pablo empieza a enseñar lo que hemos meditado las últimas semanas: que tuvieran ellos misericordia y paciencia con los débiles en la fe, que no empezaran a pelear por cuestiones de alimentos, y que más bien se recibieran y que tuvieran un mismo ánimo y un mismo sentir, porque era una iglesia multicultural, la de Roma, con personas de diferentes trasfondos, ¿verdad? Entonces Pablo les comienza a hablar de su ministerio a los gentiles, es decir, Pablo predicó mucho, sí, con el pueblo de Dios, pero tuvo un ministerio muy fuerte en regiones donde las personas no tenían una creencia en el judaísmo, donde muchos de ellos eran, iba a decir políglotas, pero no, politeístas, que tenían muchos dioses, que venían de lugares llenos de inmundicia. Bueno, la ciudad de Éfeso llena de ocultismo, por ejemplo, para que nos demos una idea. Y el Señor usó a Pablo para predicar con ellos. Ahorita vamos a meditar un poquito en esto también, porque a veces queremos que entren a la iglesia pues puras ovejas, ¿verdad? Ya transformadas, casi que hayan nacido recitando salmos y hablando en lenguas. Y al que entra con conflictos, a veces lo rechazamos en vez de recibirle para ayudarle a ser restaurado. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Sigo leyendo Romanos 15:15. Dice, perdón, desde el versículo 16: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, aquellos que los judíos anteriormente habían rechazado, señalado como indignos. Pablo dice, ¿verdad? Ellos también son para Dios ofrenda agradable. Oye, pero ¿por qué si no son descendientes de Abraham? Y acuérdate que les llamaban a veces despectivamente incircuncisos, no tienen un pacto con Dios, no tienen la señal del pacto. Bueno, por el Espíritu Santo, dice Pablo, ellos también son santificados. Entonces, no tenían ellos el derecho de rechazar a quien Dios estaba recibiendo, no tenían derecho de condenar a quien Dios había extendido su perdón, no tenían derecho de decir no a quien Dios decía que sí. Vamos ahorita a meditar un poquito más en esto, aunque algunas semanas vimos algo que tiene que ver. Pero aquí ya Pablo está sellando, ya no hablándoles a ellos, sino hablando de su ministerio.
Dice después en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Dice, con la palabra, pero fíjate el siguiente término, y con las obras. ¿Y qué obra se refiere? Versículo 19, con potencia de señales y prodigios, que son las palabras griegas que se utilizaban para hablar de los milagros que Jesús llevó a cabo. Entonces Pablo predicaba, pero también Pablo demostraba el poder de Dios con señales y con prodigios, ¿verdad? Y dice, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, desde Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado. Ojo, esto es bien importante, ¿verdad? Para toda congregación, para todo pastor. Dice, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esta porción es impresionante si nos detenemos a meditarla. Puede que tú a primera instancia la veas y digas, no es muy impactante, pero vamos a ir meditando en algunas de estas verdades. Y quiero respetar el orden que va mencionando Pablo, y voy a regresar a los primeros versículos. Recuerdo para aquellos que se van conectando, estamos en Romanos capítulo 15, y dice el versículo 16 que él fue ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Quiero conectar esto con sus últimas declaraciones. Dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado. Recuerden el orden que Jesús mandó a los discípulos en Hechos capítulo 1. Les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el ministerio de Pablo fue principalmente con los gentiles, porque el Señor llama a Pablo después de haber enviado a los discípulos. Hay que recordar que él no era uno de los 12 discípulos originales, sino que él, cuando perseguía a Cristo, el Señor se le aparece, una luz le resplandece, se cae, ¿verdad? El Señor lo confronta, viene a Cristo, él sube a Arabia, donde tiene durante 3 años aproximadamente una serie de revelaciones, fue llevado al tercer cielo. Él mismo dice, no sé si fui simplemente arrebatado en espíritu o en cuerpo, no lo pudo distinguir, pero tuvo un encuentro donde Dios le habló personalmente. Luego regresa a Jerusalén, se pone bajo autoridad a las órdenes de los apóstoles, porque no hay tal cosa en el ministerio como el hermano que anda como el llanero solitario, ¿verdad? No es que sentí un llamado de parte de Dios y voy a empezar una iglesia y las ponen como si fueran Oxxos, ¿no? O sea, ya compré mi franquicia, fui al instituto, estudié teología y ya puedo tenerla. No, tú necesitas de estar sujeto bajo autoridad, ¿verdad? Entonces es un engaño del enemigo en mucha gente. No, pues es que yo lo hago mejor que mi autoridad y mejor me independizo, y hay pastores que han dividido congregaciones y eso no es sano para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces no vas a estar siempre de acuerdo con tu autoridad, y si no estás de acuerdo, ponlo delante de Dios en oración. A veces Dios le mostrará tu autoridad, a veces te mostrará a ti que eres tú quien estaba equivocado, pero tenemos que estar todos bajo autoridad. El mismo rey David, aun cuando Saúl lo quería perseguir, no lo tocó, ¿verdad? Y dijo, el día que Dios me quiera poner, que Dios se encargue, pero yo no voy a actuar en la carne. Entonces, tristemente yo conozco de mucha gente, ¿verdad?, que creyó que tenía el derecho, por no estar de acuerdo, de hacer una división y terminó lastimando a la iglesia. Y a lo mejor tú dices, bueno, no, yo no dividí, yo empecé algo. Bueno, ok, hay muchos casos de personas que empezaron un estudio en casa, empezó a crecer, se convirtió en iglesia, y a lo mejor tú dices, pues es que nadie me envió, ¿verdad? Y fue directamente de parte de Dios, gloria a Dios, pero aún así busca alguna autoridad a quien rendirle cuentas, alguien que te pueda aconsejar, a quien le puedas preguntar, esto que le llamamos cobertura, que muchos dicen, ¿y dónde está la Biblia eso de cobertura? Y mi cobertura es el Espíritu Santo. Son pretextos para andar de rebelde, para ser un autoritario, actuando como te da la regalada gana. Todos
los hombres de Dios en la Biblia, lo estamos viendo, ¿verdad? Estaban sujetos los unos a los otros. De hecho, la palabra dice, exhortaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Y bueno, qué ejemplo más grande que el de Pablo queremos. O sea, el apóstol más grande que ha existido. Creo que digo esto sin temor a equivocarme, porque su ministerio presencial es impresionante, y cuando él parte las cartas, ¿verdad?, que nos deja, hablamos de 13 de los 27 documentos que conforman el Nuevo Testamento escritos por este hombre. Algunos dicen que Hebreos también es de su autoría, serían 14, o sea, la mitad, casi o más de la mitad de la totalidad de los documentos. Bueno, es un ministerio que sigue impactando aún después de su muerte, y que se encontró cara a cara con el Señor, y él pudo haber dicho, bueno, Jesús en la tierra discipuló a los 12, a mí me llevó al cielo, tuve un encuentro con él, tengo la misma autoridad y la misma unción y el mismo poder, y yo empiezo mi ministerio. Pero qué humildad de Pablo, que no, sino que va a Jerusalén y se pone a sus órdenes, y que cuando habla en 1 Corintios 15 de la resurrección de Jesús, dice, apareció a todos y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Y cuando él habla de su testimonio, dice, de los pecadores yo soy el primero, y eso no es cierto, el primero fue Adán. Entonces lo dice en un sentido figurado, hablando de su humildad, de cómo él reconocía pues su necesidad del Señor, y de que él no fue llamado porque era digno, sino por la gracia de Dios. Entonces, regresando al punto, ¿verdad? Pablo, cuando es llamado, se encuentra con que los discípulos ya habían seguido este orden que Jesús les mandó: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria ya estaban bastante permeados del evangelio, y por eso le tocó compartir principalmente a los gentiles. Lo más fácil para Pablo hubiera sido, pues, ¿verdad? Como era un hombre poderosamente usado por Dios, pues ando de iglesia en iglesia predicando la palabra, enseñando a los cristianos, ¿verdad? Me pirateo algunas ovejas de Pedro y a otras de Juan, y pongo mi congregación aquí en Jerusalén, y pongo otra sede en Samaria, y pongo otra sede en Judea. Pero es fascinante que comienza diciendo en el 16 que Dios lo envió a los gentiles, y que esto no fue una coincidencia, sino que fue una iniciativa propia. Dice el versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar a Cristo. Pero ojo, su esfuerzo no fue el predicar a Cristo, sino predicar a Cristo donde Cristo no hubiera sido nombrado, ¿ok? Entonces, no confundas. Muchos pueden decir, se esforzó en predicar el evangelio y se está jactando de eso. No, no es su esfuerzo por predicar, sino su esfuerzo por predicar, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, sino donde Cristo no hubiera sido nombrado. Para muchos lo más fácil es hoy empezar iglesias y piratearse a cristianos de otras congregaciones. Hay muchas iglesias emergentes que surgen y de un día para otro ya están llenas. ¿De quién? De cristianos de otras congregaciones, que les llamo yo ovejas de aeropuerto, que andan con la maleta de iglesia en iglesia, y que van a la que está de moda 6 meses, y luego abren otra, y otros 6 meses, y otros 6 meses, y nunca se comprometen con ninguna congregación. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Pues poner una iglesia y decorarla bonita, y un ambiente, y la música, y un buen grupo, etcétera, y un servicio agradable, y llamar a cristianos de otras congregaciones. Pero mi hermano, lo que el Señor nos llamó es a que la palabra llegue a aquellos que no les ha llegado. Si en el camino hubo creyentes de otras congregaciones que el Señor los movió a cambiarse, esto pasa, y cuando es por las razones bíblicas, no estamos en contra de ello. Tú me has escuchado muchas veces y nunca he enseñado este tipo de manipulación de aquí naciste y aquí te casaste y aquí te bautizaste y aquí te tenemos que enterrar. No, yo te he dicho abiertamente que todos son libres para cambiarse, que el pastor no es dueño de las ovejas y que las ovejas no son dueñas del pastor. El Señor puede llamar a una oveja a otra congregación, y el Señor puede llamar a un pastor a otra congregación también y traerles un nuevo pastor. Ustedes no son dueños de nosotros, ni nosotros somos dueños de ustedes. Todos pertenecemos a Cristo, y en esta sinergia, ¿verdad? Durante un tiempo nos tocará pastorear a algunas personas, pero ni nosotros somos de ustedes, ni ustedes son de nosotros. Efesios 5 habla de que Dios puso, ¿verdad?, a evangelistas, pastores, maestros, apóstoles,
y ¿cuál otro me faltó? Y profetas para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que la pregunta, ¿dónde me tengo que congregar?, tiene una respuesta muy sencilla: donde estos dos propósitos se cumplan, porque para eso Dios puso a los 5 pilares del ministerio, o a los 5 ministerios, más bien dicho, ¿no? Lo otro fue... No está bien, puede causar confusión, olvídense. A los 5 ministerios, para edificarnos y para perfeccionarnos. Entonces, si tú un día me dices, es que me voy porque el hermano no me saludó, porque usted me vio feo, pastor, porque me exhortó y no me gustó la exhortación, porque me banqueó del ministerio de alabanza y no estoy de acuerdo, eres, como dice el doctor Alducin, un cristiano de mantequilla, ¿verdad? Que te estás yendo por razones que no son bíblicas, que no son correctas. Ahí es que no comparto esto y no me gustó aquello, ¿verdad? Ahora, es que falta aquello, hazlo, porque es muy fácil decir por qué no lo hacen, pero por qué no decir yo estoy aquí a las órdenes para hacerlo. Cuando yo tuve una carga por un grupo de evangelismo que no había, no me quejé de que no lo había, ni murmuré contra mis pastores, ni dije voy a poner una iglesia que sí tenga grupo de evangelismo, sino me acerqué a ellos y me puse a sus órdenes con un proyecto, y durante muchos años fui el coordinador del grupo de evangelismo. Entonces, no seremos plenos en la medida que encontremos la iglesia perfecta, sino que busquemos ser usados para perfeccionar a la iglesia. Pero si tu motivo es, oye, sabes que esta iglesia tiene un ministerio más fuerte de niños o de jóvenes y tengo hijos en esta edad, está fortaleciendo más nuestra familia, tiene un ministerio muy fuerte de matrimonios, estamos siendo edificados, es una razón válida, bíblicamente hablando, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Es que en esta iglesia estoy siendo de mayor bendición para el ministerio, estoy siendo perfeccionado para el ministerio, aquí siento que no estoy siendo tan útil y allá se requiere este apoyo y yo estoy siendo de bendición, es una razón bíblica. Y hay hermanos así que han ido y que les hemos dado, por supuesto, nuestra bendición y que oramos por ellos, que les damos consejo, ¿verdad?, de cómo integrarse a su nueva congregación. Y no estamos tan enfermos como para no saludarles en la calle y cosas por el estilo. Muchos amigos míos ya no son parte de la congregación y siguen teniendo una buena relación conmigo. Algunos de ellos les doy discipulados en línea sin que sean miembros activos de la congregación. Muchos de ellos se fueron, algunos regresaron, y siempre que sea por razones válidas serán bienvenidos para retirarse y bienvenidos para volver, para ir y para venir, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo esto, es una nota al margen para que no tengamos ideas raras, porque hay mucha gente que utiliza mensajes como estos para manipular. Entonces no hay un amor a la congregación, sino más bien es un temor de que se me vayan y de que mi iglesia decaiga. El pastor que sabe que Dios lo llamó no tiene que tener temor, tiene que descansar. Aunque se vayan, el Señor va a sostener su congregación y va a usar su vida con poder. Entonces, volviendo al punto, no estoy diciendo que esto no va a llegar a pasar, pero estoy diciendo que no puede ser la conformación del 90% de la congregación. O sea, es diferente que se empezó una nueva obra y estamos evangelizando y evangelizando y evangelizando y tenemos, ¿sabes qué?, ya a 100 personas nuevas y se añadieron 30, 40, 50 a otra iglesia que les gustó lo que estamos haciendo. Bienvenidos, gloria a Dios. Lo que no puede ser es que de la noche a la mañana de repente surgen iglesias donde son 500 personas de otra congregación y 10 nuevos y ni un nuevo. Y tú preguntas, ¿qué ministerio de evangelismo hay? No, pues no hay ministerio de evangelismo. Todo lo que hay son actividades para atraer a cristianos de otras congregaciones, ¿no? Amargados, resentidos, que no les gusta que les salen del pecado. Entonces, mira, aquí te voy a hablar bonito, la prédica va a estar más corta, ¿verdad? Vamos a socializar. Y mucha gente se integra a nuevos lugares que son más para ellos como un club social que realmente, pues, una congregación, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser posible, mis hermanos, y toda iglesia tiene que tener actividades para que la palabra de Dios sea predicada, como Pablo dice, a quienes no les ha sido anunciado el evangelio. Si tú en tu congregación no tienes estas iniciativas para ver de qué manera alcanzar a personas nuevas, tienes que meditar seriamente en las motivaciones de tu corazón. Eso es muy común, por ejemplo, mira, vamos a hacer un mega concierto con oradores y con invitados famosos, y la pregunta es, ¿famosos entre quién? Entre los cristianos. ¿Quién asiste a escucharlos? Los cristianos, más cuando te cobran por asistir. No va a pagar un incrédulo por ir a escuchar un cantante, un predicador que no le interesa su vida. Entonces van los cristianos, ¿y de qué llenaste el evento? ¿Y de qué llenaste la congregación? De cristianos. No, pues es que 2, 3 veces al mes hay
invitados bien famosos. ¿Entre quién? Entre los cristianos. ¿Y de qué se está llenando? De cristianos. ¿Ya cuánta gente nueva se está alcanzando? Entonces, yo les animo, ¿verdad?, a que tengan estadísticas y que sepan cuánta gente nueva está yendo los domingos. Nueva no de que viene a otra iglesia, sino que no conoce de Cristo. Y si esa estadística es baja, tengan mucho cuidado porque puede que se estén desviando del propósito por el cual el Señor nos llamó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No tener clubes sociales para que las ovejas amargadas anden de congregación en congregación brincando nada más. En la congregación que me toca pastorear en Toluca, nos mandan cada domingo el reporte de asistencia, ¿verdad? Después de la pandemia hubo una gran caída, se ha ido reponiendo, gracias a Dios, hemos ido creciendo nuevamente. Y para mí algo bien importante es una parte donde dice, entre comillas, nuevos convertidos, porque solamente el Señor sabe quién realmente nació de nuevo, pero es en teoría personas que hicieron una confesión pública de su fe en Jesucristo, que tomaron aparentemente, porque solo Dios conoce el corazón, repito, la decisión de entregar su vida a Cristo. Y siempre esa cifra entre los tres servicios está rondando entre las 10, 15, 20, 25 personas por domingo. Entonces es una señal de que está yendo gente nueva a la congregación. Tenemos diferentes ministerios dentro del grupo de evangelismo que hacen actividades para predicarle a gente nueva fuera de la iglesia. En los congresos, ¿verdad?, tenemos entrada libre, pues justamente por esto, porque queremos que inviten a personas nuevas. Apenas tuvimos el congreso de varones, en mayo el de mujeres, tenemos los de jóvenes y tenemos diferentes congresos cada mes aproximadamente. ¿Y qué pasaría? Lo más fácil sería, a ver, vamos a traer a 3 oradores reconocidos internacionalmente, vamos a cobrar y vamos a hacer una publicidad bien machuchona, la mandamos por todas las redes, ¿verdad? Usamos algoritmos en las redes para que esas publicaciones lleguen a personas que siguen páginas cristianas, es decir, a cristianos, y vamos a atascar el lugar y diríamos, wow, fue un éxito, el auditorio estuvo atiborrado. Perdón, pero si estuvo atiborrado de cristianos, no fue un éxito. Digo, gloria a Dios si logramos bendecir su vida, ¿verdad? Pero de poco va a servir si no estamos alcanzando personas nuevas. Entonces, entendemos que esos eventos son una oportunidad para edificar a la iglesia, pero también para invitar a personas que no conocen del Señor. Y gracias a Dios que en cada evento pues tenemos a personas nuevas que entregan su vida a Jesucristo. Entonces, Pablo, ¿verdad?, hizo este esfuerzo que tenemos todos que hacer en el ministerio. Tengamos cuidado de no caer en este error, sino que, como él dijo en el versículo 20 y 21, predicar a quienes nunca les fue anunciado el evangelio. A ellos tenemos que dirigirnos y buscar estrategias y métodos y formas de evangelizar para que la palabra les llegue. Podemos seguir hablando de esto, se me vino por ahí una idea, pero no quiero comerme todo el tiempo y dejar de hablar, de hecho, el título del mensaje, ¿no? Porque estamos hablando de esto que Pablo hizo, pero lo que viene también es bien importante. Dice el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y viene aquí lo que te decía al principio, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Mucha gente dice, esto se refiere a las conversiones. No, las palabras señales y prodigios en griego siempre aparecen para hablar de eventos sobrenaturales, de lo que nosotros conocemos como milagros. De hecho, Jesús en Mateo 24, cuando habló de los falsos cristos, dice que harán señales y maravillas o prodigios. Son las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir los milagros. Y esto es bien importante por muchas razones y voy a tratar de irlo estructurando para no mezclarlo y que lo podamos comprender mejor. Pablo predicaba la palabra, dice, he llenado del evangelio los lugares donde no se ha predicado el evangelio, pero a la par que predicaba el evangelio, el Señor a través de él obraba maravillas. ¿Qué maravillas? Bueno, las que Jesús dijo que serían las señales, mismas palabras, que seguirían aquellos que creerían en él. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces vemos en 1 Corintios 12 una lista de los diferentes dones del Espíritu Santo de Dios. No vamos a profundizar en eso, simplemente son algunas de las cosas que el Señor muestra sobre sus hijos de una manera sobrenatural, porque muchos de esos dones, como el de la enseñanza, a lo mejor aparentemente no tiene nada de sobrenatural. Digo aparentemente porque muchos estamos bien conscientes que en nuestras fuerzas no podríamos predicar la palabra de Dios. O sea, yo estoy hiperconsciente que si no fuera por la influencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo no tendría nada que enseñar, ¿verdad? Pero hay algunos que a la vista, pues luego se nota que no es algo normal, ¿no? Un don de sanidad, por ejemplo, los dones de milagros, el que alguien en el nombre de Jesús eche fuera a un demonio. Todas estas señales que Jesús dijo seguirían a los que creen, algunas de ellas mencionadas en 1 Corintios 12, son seguramente parte de todo este arsenal del que Pablo dice, pues, utilizó en su predicación del Evangelio. Y me gusta mucho que mencione las dos, porque como te decía hace rato, vivimos en un tiempo donde es bien difícil para la gente ser equilibrada. No sé si recuerdan que un tiempo grabé unas cápsulas que llamábamos Ni Muy Muy Ni Tan Tan, donde hablábamos de cómo a veces nos vamos a dos extremos, tenemos un celo y ese celo nos lleva de repente a irnos extremos. Entonces llegó a pasar, ¿verdad?, que muchas personas en nombre del Espíritu hacían algunas locuras no bíblicas y cayó el cristianismo en algunos sectores en puro emocionalismo y en puro visión y señales y la gente tirada, etcétera, etcétera. Y muchos que decían, no estoy de acuerdo con eso, se fueron al otro extremo de olvidarse lo que Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará, Juan 14:12, estas señales seguirán a los que creen. Se olvidaron de 1 Corintios 12. Entonces, una cosa es el extremo de abusar y cometer locuras en nombre del Espíritu, de manipular en nombre del Espíritu, de decir: el Espíritu me dijo que me des tu dinero, que me des tu coche, que se pongan aquí los de 500 y aquí los de 1000, cosas por el estilo que se hacen, porque Pablo advirtió a Timoteo: muchos van a hacer mercadería de nosotros con palabras fingidas. Y otra cosa es olvidarnos que hay cosas genuinas que siguen existiendo, que no dejaron de existir. Y lo que pasó con mucha gente es que se fue al extremo de únicamente predicar la palabra, pero por ejemplo ya no orar por los enfermos y creer que Dios ya no hacía milagros, que Dios ya no obraba cosas sobrenaturales, y esto se le conoce como el cesacionismo, que es la enseñanza de que algunos de los dones del Espíritu Santo de Dios cesaron, que ya no operan en la iglesia, que fueron dadas únicamente a los apóstoles para la predicación del Evangelio. No quiero hoy hablar de cesacionismo porque no es lo que Pablo está tratando, pero por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, si tú lees la Biblia por primera vez y nunca has escuchado este término y no escuchas a un teólogo hablarte de él, jamás en tu mente caerías en la idea de una doctrina cesacionista. Tú lees la Biblia y de principio a fin es el Señor obrando de una manera poderosa, milagrosa, sobrenatural, desde el principio hasta el final, toda la vida, y nunca se deja entrever que esto había de terminar en nuestros tiempos. No, es que fue únicamente señales para, mientras se escribía la palabra, para dar autoridad a los apóstoles por la incredulidad de las personas. Bueno, en estos tiempos de tanta incredulidad, si este fue el argumento, más necesitaríamos de estas demostraciones del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, no voy a profundizar en esto, pero no es algo que la Biblia enseñe. La Biblia en ningún momento dice, y hasta aquí cesaron, o algo por el estilo. Bueno, dicen algunos de los teólogos que en la iglesia, en la historia de la iglesia, pues los primeros cristianos después de los apóstoles eran cesacionistas. Mentira. Podríamos tener estudios donde veríamos que en todas las etapas de la iglesia, desde la iglesia primitiva y pasando por la Edad Media y hasta nuestros tiempos, inclusive en los tiempos de la Reforma, ¿verdad?, la gente hablaba de milagros. Que si eran genuinos o no, esa es otra historia, pero el punto es que ellos creían que Dios seguía haciendo milagros. Digo, para no hacer la más de tos, como decimos en México, no sé cuántos de ustedes han experimentado algún milagro de parte de Dios. Si es tu caso, puedes al final del mensaje dejar un breve testimonio escrito y nos vamos a alegrar juntamente contigo, y eso va a motivar mucho la fe de los hermanos. Entonces, Dios sigue obrando de forma milagrosa. No venimos a hablar de si el cesacionismo es bíblico o no. Simplemente te estaba mencionando que muchos se van a ese extremo. ¿Por qué? Por haber repudiado el otro extremo, que tampoco es correcto.
¿verdad?, de dejar a un lado la palabra. Entonces, me fascina esto que Pablo enseña, porque él está hablando de la predicación, pero también de estas señales y de estos prodigios. Entonces, yo hace poco meditaba, ¿verdad?, porque en este año el Señor me ha llevado a creer más en lo que Él hace. Yo he experimentado en mi vida su poder. Llevo todo este año, gracias a Dios, sin necesidad de usar ni un solo medicamento. Digo, tenía muchos años sin medicamento, pero usaba algunas cápsulas de aceites naturales que yo utilizaba, y todo este año ya ni siquiera esto, sino que simplemente a través de la oración y creyendo en el poder de Dios y en que su voluntad es que yo, para servirle, pues tengo que estar sano y fuerte, sino como lo voy a hacer, ¿verdad? Y creer en su sanidad. Digo, ya después hablaremos de eso. De hecho, en enero les adelanto que tendremos un seminario de sanidad y liberación aquí en la iglesia de Toluca. Ya luego verán las fechas y estará bien interesante todo lo que estaremos compartiendo. Pero el punto es que Dios me ha llevado como a creer más, ¿no? Y he ido compartiendo algo de esto con la congregación, a recordarles, mis hermanos, Dios sigue haciendo milagros, y hemos orado por los enfermos, y hemos orado por las familias, y hemos orado por su provisión, y hemos orado para que Él rompa las cadenas de aquellos que están esclavizados a vicios, adicciones, etcétera. Pero también meditaba en esto, le decía, Señor, es tan impactante lo que tú haces, que creo que corremos el riesgo, si no tenemos cuidado, de que esto cautive tanto nuestra atención que de repente nos desviemos a que todo el ministerio gire en torno a esto. Y me he encontrado con congregaciones que así funcionan, y no digo esto en un sentido de crítica, sino es un ejemplo simplemente de la enseñanza, ¿verdad? No vengo a cuestionar si es genuino o no, aún suponiendo que sea genuino, porque esta es otra historia. O sea, el hecho de que suceda un milagro no es que viene de parte de Dios, como hace rato te dije, Satanás, ¿verdad?, también obra de forma sobrenatural. Jesús dijo, van a haber falsos cristos que harán señales y prodigios para engañar. Entonces, ahorita, si nos da tiempo, explicaré un poco de cómo puedo distinguir entre lo falso de lo verdadero. Pero aún suponiendo, dándole el beneficio de la duda, o diciendo, no lo sé, ¿verdad?, no podemos, mis hermanos, irnos al extremo de que todo el ministerio sea y señales y prodigios y maravillas y milagros y milagros y milagros, y que eso nos lleve a descuidar la predicación de la palabra de Dios. Porque, como te decía hace rato, entonces tendrías a personas transformadas por fuera, pero no transformadas por dentro. Porque lo que penetra profundamente y separa el alma del espíritu, y nos quebranta y nos guía y nos dirige y nos exhorta y nos redarguye, lo que es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, porque nos exhorta, nos enseña, nos redarguye. Si tú conoces la Biblia, te estás dando cuenta que estoy citándote pasajes de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué sirve, verdad, que tengamos, por ejemplo, a ver, un domingo y 2 horas de señales y prodigios, y resucitó y se levantó, hizo esto, aquello y el otro, si internamente su vida no está siendo transformada? Entonces, el cambio más grande y más importante no es el que sucede por fuera, sino el que ocurre internamente. Conste que acabo de hablar de que el otro también es real. O sea, porque si yo hubiera empezado con esto, puede que algunos dijeran, es justificación para no creer en los milagros. Y a veces sucede esto, que utilizamos eso como una máscara para cubrir nuestra incredulidad, ¿verdad? Yo reconozco que alguna vez, ¿verdad?, recuerdo cuando me lesioné la rodilla izquierda, que le decía, Señor, pues te pido que me sanes, y si no es tu voluntad, pues ya ni modo. Y no era porque realmente respetara su voluntad, sino una forma de enmascarar mi incredulidad. Y Dios me confrontó y me hizo ver, no es que respetes mi última palabra, es que no me estás creyendo, ¿verdad? Y cuando oras tienes que orar creyéndole a Dios. Ya lo que Él decida hacer es su rollo, pero yo de antemano presuponer que a lo mejor Él me quiere mal por X o Y razón, cuando Él no me ha dicho nada, ya es irme a otro extremo de algo que no está en la Biblia. No voy a profundizar más en esto, ya luego compartiremos más de este tema, que es bien interesante, pero a lo que te estaba compartiendo era que a veces es que utilizamos esto pues para justificar o enmascarar, ¿verdad?, nuestra incredulidad. Por eso comencé diciéndote, no, yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Yo creo que siguen vigentes todos, absolutamente todos, los dones del Espíritu Santo de Dios mencionados en 1 Corintios 12.
Yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que las cosas maravillosas que hemos leído que Él hizo en la Biblia, las sigue haciendo y las seguirá haciendo hasta su venida. Y creo que tendríamos que buscarlo en nuestras vidas, ¿ok? Que quede bien claro, no estoy diciendo lo otro para justificar la negación de esto. No, lo único que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado, que tenemos que vivir el equilibrio que Pablo está predicando. El equilibrio que Pablo vivió y que gracias a eso la palabra de Dios fue predicada a los gentiles y como él lo dijo, ya lo leímos, llenó del evangelio, ¿verdad? Todos los alrededores, dice desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, dice, del evangelio de Cristo. Entonces, Pablo tenía cuidado con esto. Voy y predico la palabra, y si me encuentro enfermos, oro por ellos, y si me encuentro endemoniados, oro por ellos, ¿verdad? Pero no se fue al extremo de haber, y una reunión, y pura sanidad, y liberación, y dones, y cosas sobrenaturales, y la palabra bien, gracias. No, oye, y mira cuántos paralíticos se levantaron, y cuántos ciegos vieron, y cuántos sordos oyeron, pero pues, ¿de qué sirvió si ninguno entregó su vida a Cristo? ¿O de qué sirvió si no cambió su corazón? O el otro extremo también, ¿no? Que a lo mejor internamente la palabra me esté cambiando, pero que me estoy perdiendo externamente de las bendiciones de Dios, de lo que Él sigue haciendo. Entonces hay cristianos que no han experimentado en sus vidas el poder de Dios, y por eso titulé este mensaje La predicación y las señales de Pablo a los gentiles. Estas iban acompañadas, no son enemigas, no son polos opuestos, son, digamos así, primos hermanos que van de la mano, ¿verdad? La iglesia tiene que creer que es fundamental que no dejemos de predicar la palabra de Dios, porque mira, de repente como que se dividen en dos grupos, ¿no? Los que solamente predican la palabra, pero no creen en las cosas milagrosas que Dios hace, y de repente por acá tienes a los que creen en los milagros, pero no predican la palabra. Entonces, los que creen en los milagros y dan testimonio de milagros, pues rechazan a los otros, o hablan despectivamente de ellos porque no tienen el poder de Dios, mientras que los otros, los que predican la palabra, tachan a los otros de herejes porque no conocen la palabra de Dios y porque no saben de teología. Y los dos pensando que están en lo correcto. Y venimos entonces a la Biblia y nos encontramos que el apóstol Pablo, ya lo dije hace rato, el apóstol más grande que ha existido en todos los tiempos, no estaba en ninguno de los dos polos opuestos. Qué maravillosa esta enseñanza que nos deja de forma implícita Romanos capítulo 15. O sea, Pablo no dijo, hey, ni este grupo ni el otro. Y no quiero mencionar denominaciones porque ya cada denominación tiene subdivisiones y diferencias y todo. Entonces cada quien que se ponga el saco conforme le quede. Pero él no dijo, no, mira, estos están bien, no, estos están bien, no, es que estos sí tienen señales, no, es que estos sí tienen palabra, no, es que van las dos de la mano. Entonces, si tú eres pastor de una congregación donde el Señor opera de manera sobrenatural, gloria a Dios, pero predica la palabra a tu iglesia, pastor. Necesitan la palabra. Lo otro es importante, y qué bueno que han sido bendecidos con las cosas que Dios hace y testimonios de sanidad y lo que tú quieras, pero sus vidas internamente tienen que cambiar. Necesitan la palabra para saber tomar buenas decisiones, porque es la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino, porque la palabra de Dios la palabra es inspirada por Dios y es útil, dijo Pablo a Timoteo, para instruir, para corregir, para redarguir, para exhortar, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no puede ser todo puro testimonio, porque hay congregaciones así, repito, no lo digo atacando, gloria a Dios de verdad por lo que el Señor está haciendo. Si es genuino, lo celebro, lo aplaudo, y que el Señor se siga manifestando poderosamente. No te estoy diciendo no lo hagas, simplemente estoy diciendo que el Señor puede hacer una obra más grande todavía. Porque además de que la vida de esa gente cambie por fuera, puede cambiar por dentro. Que vean sus ojos físicos, pero que tengan visión espiritual. Que sean levantados de la silla de ruedas, pero que sus pies corran a hacer el bien. Que sus manos sean libres de artritis, pero que las puedan levantar para alabar a Dios.
que sus oídos sean abiertos físicamente, pero que también se abran para la verdad de la palabra de Dios, que el mudo hable, pero que no hable para maldecir, sino que sea impactado por la palabra, para que sus labios bendigan al Señor. ¿Me estoy explicando? O sea, que siga viendo todo eso, si es genuino, empezando por ahí, porque hay mucha manipulación también, y mucho charlatán, y mucha falsificación. Apenas platicaba, creo que te lo comenté, ¿no?, con un amigo y hermano pastor que nos vino a visitar, y coincidentemente los dos nos cachamos a la misma persona, pues manipulando palabra. O sea, tomaba información de las redes sociales de las personas y luego la daba públicamente como una profecía de parte de Dios. Y fue maravilloso ver cómo de repente, pues sin ponernos de acuerdo, descubrimos a la misma persona actuando de esta manera. Y la gente, ay, es que mira lo que dijo y si es verdad. Y era información que sacaba de lo que ellos publicaban en sus redes, ¿verdad? Entonces, esto ya es otro punto y aparte. Estamos partiendo de la premisa de que supongamos que esto es genuino, gloria a Dios que es genuino, que siga ocurriendo, pero que eso no haga lo que te decía, que el Señor me mostraba, que esto puede ser tan cautivante que de repente nos vamos al extremo y dejamos de predicar la palabra, que es lo que le pasa a mucha gente. Y por eso, otro grupo de cristianos se va al extremo de no, pura palabra, pero ya no creen que el Señor obra de forma milagrosa y sobrenatural, ya no creen en los dones del Espíritu de Dios, ya no creen que el Señor sigue sanando enfermos, ya no creen que el Señor sigue rompiendo las cadenas de los endemoniados. Entonces, tenemos que regresar, ¿verdad?, a la palabra, y nos damos cuenta que Pablo, este gran hombre de Dios, no estaba peleado con ninguna de las dos, y para él no eran polos opuestos, para él eran un perfecto equilibrio que supo llevar de la mano, ¿verdad? Entonces, tienes señales, predica la palabra, tienes palabra, gloria a Dios, de verdad que qué bendición que prediques la palabra, pero comienza a creer en lo que el Señor sigue haciendo. Pídele al Señor que te dé discernimiento, y no es que vas a andar de cazafantasmas por ahí creyendo que todo es culpa de los demonios, pero de vez en cuando habrá personas que necesiten, ¿verdad?, el poder de Dios para tener libertad a sus vidas. Te encontrarás personas enfermas que el Señor sí quiere sanar todavía, ¿verdad?, pero que a veces matamos su fe, que a veces si nosotros no creemos, pues ¿cómo van a creer los demás? Entonces sigue también predicando la palabra como la hacemos, pero pídele al Señor también que muestre su poder, porque esto no es enemigo el uno del otro, sino que van de la mano. Y algo bien importante que quiero mencionar en los 10 minutos que nos quedan: las señales, como bien lo dicen los cesacionistas, daban testimonio del poder de Dios y le daban autoridad a las personas. Y si en algo estoy de acuerdo, no en que cesaron, ¿no? Yo creo que sigue vigente, como ya lo mencioné, todos los dones y operaciones del Espíritu Santo, pero estoy de acuerdo en que el propósito principal era dar testimonio de la veracidad del mensajero, era respaldarlo para que la gente escuchara su mensaje. Pero esto, querida familia, no ocurrió en el Nuevo Testamento nada más. O sea, esto ha sido siempre. Y en la actualidad y en el pasado es lo mismo. O sea, no hay por qué creer que como era el propósito de las señales con los apóstoles, pues cuando ellos murieron entonces cesaron, porque desde los tiempos de Elías, vemos que Elías, cuando ora a Dios en el capítulo 18 para que caiga fuego del cielo, ¿verdad?, su motivación fue la misma, que la señal sirviera para dar testimonio de su autoridad de parte de Dios, y que recibiera el mensaje y que la gente se volviera a Dios. Entonces digo, ¿por qué la gente piensa que fue únicamente algo para los apóstoles, para respaldar su autoridad, cuando siempre ha sido el propósito de la señal es y en la actualidad es el mismo? La prioridad de la señal no es nuestro beneficio, sino que le demos gloria a Dios y que la gente sepa lo que el Señor sigue haciendo. Y no es que eso va a hacer que la gente crea, porque Jesús hizo señales y lo crucificaron, pero algunos con algunos prejuicios, ¿verdad?, podrán quitar el escombro del medio y abrir su corazón para recibir la palabra. Y por la palabra, como lo hemos visto ya muchas veces en Romanos, es que viene la fe y la salvación, no por las señales, pero las señales muchas veces lo que hacen es quitar el escombro. Te quiero leer la historia de Elías para explicar esto un poquito mejor. Elías llega con Acab después de 3 años y medio sin lluvia sobre la tierra, ponen un altar, ambos determinan que van a clamar cada quien a su Dios, Elías a Jehová,
Acab va a clamar, va a invocar a sus profetas que adoraban a Baal para que clamen a Baal, ellos claman a Baal y no pasó nada. Cuando toca el turno de Elías de orar, que es lo que me interesa, la historia es maravillosa, pero hoy solamente quiero enfocarme en este contexto de acuerdo a lo que estamos meditando. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 36, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué cosas? Él había orado 3 años y medio antes para que dejara de llover sobre la tierra. Entonces probablemente la gente odiaba a Elías y Elías dice: Señor, revélales que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que yo solamente te obedecí. Revélales que el que va a mandar fuego del cielo no soy yo, que no es mi poder, sino que eres tú y que yo solamente te obedezco, ¿verdad? Pero ¿cuál era la motivación de su corazón? No era que cayera lluvia sobre la tierra para acabar con la escasez, con la crisis, con la sequía, sino que ni tampoco que cayera fuego del cielo para que la gente lo adorara, lo siguiera, porque tristemente esto hoy pasa. La gente quiere el poder de Dios para ser invitados a eventos y se imaginan llenando estadios y se hace un show a veces de los milagros, ¿verdad? Y ves tanta arrogancia en las personas que dicen servir al Señor y se adjudican el poder de Dios y mira lo que yo hice. Apenas veía un video que me dieron ganas de vomitar, de un hombre con una espada y en un lugar de mucha gente, miles de personas, y digan conmigo: por el poder de la espada, y la gente repetía, y por el poder del apóstol, no sé cómo se apellidaba, por el poder del apóstol. O sea, era por su poder, no por el poder de Dios, que iba a pasar lo que supuestamente iba a pasar. Entonces mucha gente quiere señales para que vean quién soy, para tener seguidores, para que me inviten, para ser famoso, para que mi iglesia se llene. No, lo que tiene que haber en nuestro corazón es lo que había en el corazón de Elías. Respóndeme, le dice: Señor, respóndeme. Fíjate su motivación: para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La motivación de Elías era: Señor, por favor, respóndeme. Manda fuego del cielo para que la gente sepa que soy tu siervo, que tú eres el que manda y que te reconozcan y que sepan que tú eres Dios y no Baal, y que esta gente vuelva a ti su corazón. Y esto fue lo que pasó. Cuando cayó fuego del cielo, todo el pueblo despertó y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces no hay por qué creer, ¿verdad?, que fue algo exclusivo de los apóstoles y que cuando ellos terminaron de escribir la palabra y del ministerio y lo que tú quieras, los dones y milagros cesaron, porque esto ha sido siempre y esto no cambia. Era en el Antiguo Testamento el propósito principal de las señales. Moisés con Faraón también, las señales de Moisés daban testimonio del poder de Dios, de que Jehová era el Dios. Con los apóstoles lo mismo, con Pablo lo mismo, y en la actualidad es lo mismo. Cuando oramos pidiendo que el Señor haga maravillas, no es principalmente para nuestro beneficio, aunque seremos bendecidos de paso. No es: Señor, mira, pues sáname porque tengo miedo a morir. Sino, quieres sanar, pero ¿para qué quieres seguir viviendo, verdad? Señor, haz tu obra en mi vida, cambia mi familia, muestra tu poder, trae tu bendición, como Jesús oraba: tu reino, que venga, Señor, sobre nosotros, tu gobierno a nuestras vidas, verdad, que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Como Elías, respóndeme. ¿Pero para qué? Para que la gente vea lo que tú sigues haciendo y que sepan que tú eres el Dios, que Jehová es el Dios, que no es la Santa Muerte, ni los ídolos, ni las estampas, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el líder, sino que es el Señor el que sigue haciendo maravillas. Por eso es que las señales iban de la mano de la palabra, porque las señales sin la palabra son, querido hermano, a largo plazo vanidad. Te trajeron bendición, pero de nada sirvieron si no fueron acompañadas de la predicación del Evangelio para que la gente conociera quién era el Dios, cuál era el poder de Dios y escuchara la palabra de Dios. Entonces, Pablo, cuando predicó a los gentiles en su ministerio, llevó ambas de la mano. Las señales no eran para que la gente conociera su grandeza, sino dar testimonio del poder de Dios y predicarles la palabra de Dios y llenar todos esos lugares del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos guíe
para tener este equilibrio y que la gente pueda ver su poder y que no nos envanezcamos y creemos que se trata de nosotros, que reconozcamos que se trata de Él, y cuando esto pase, que no nos vayamos al extremo de únicamente buscar todas estas experiencias, sino que entendamos lo importante que es sí o sí que todo esto vaya de la mano de la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor nos transforme externamente, pero que el Señor también nos transforme internamente. Pronto, como te decía, estaré compartiendo un poco más en uno de estos domingos en Toluca, y mientras creo que con esto tenemos bastante que meditar, que poner en práctica. Recuerden dejar por escrito sus testimonios de las cosas milagrosas, las obras milagrosas que Dios ha hecho en sus vidas. Van a ser de bendición para muchas personas. Yo los leeré terminando la transmisión y vamos a orar para concluir este tiempo. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, creemos que tú sigues haciendo milagros, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, pero también creemos, Señor, que tu palabra tiene el poder de hacer el milagro más grande, que es el de volver nuestros corazones a ti, el que por medio de la fe tengamos no 10 años más de vida, sino vida eterna, y que nuestras vidas sean transformadas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida equilibrada y no irnos a ningún extremo. Perdónanos si de repente nos vimos envueltos en puro emocionalismo y cosas externas que fueron cautivadoras y que aún suponiendo que fueran genuinas, Señor, te damos gracias por ellas, pero perdón si por causa de esto dejamos de meditar en tu palabra o de predicar en tu palabra. Perdónanos también, Señor, si por tener un celo genuino por predicar tu palabra dejamos de creerte y de clamar para que tú siguieras operando, Señor, de forma milagrosa en nuestras vidas. Creemos que tienes el poder de transformarnos interna y externamente, Señor, y pedimos por ambas manifestaciones en nuestras vidas. Padre, que haya el compromiso y la convicción de seguir meditando en tu palabra en nosotros y de enseñar tu palabra, y que tu palabra nos transforme, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, nos redarguya, y que cada vez a través de la meditación y predicación de tu palabra podamos ser más como tú, pero que en ese caminar, Señor, también creamos que eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que no hay nada imposible para ti. Dios, yo oro por mis hermanos que escuchan este mensaje, que tu palabra les impacte, Señor, que tu palabra les dé dirección en sus vidas, que les dé consejo en sus finanzas, en sus matrimonios, en sus decisiones. Padre, que tu palabra les instruya, les redarguya, les perfeccione, los haga y los prepare para toda buena obra. Pero también oro, Señor, que si alguien necesita conocer tu poder manifestado de forma, como el ser humano lo llama, sobrenatural, porque para ti es totalmente natural, lo que para el hombre es lo extraordinario, para ti es lo ordinario. También, Señor, creo que tú sigues actuando de esta manera, que tu palabra no está peleada con las señales, Señor, y aquel que necesita, como Elías cuando clamó, Señor, alguien que necesita que las ventanas de los cielos abran sobre sus vidas en esta hora, Señor, como Elías, yo clamo, Señor, respóndenos, Señor, y que se abran las ventanas de los cielos y puedan mis hermanos, Señor, y hermanas que siguen este mensaje también experimentar de tu poder en sus vidas, Señor, y que podamos atestiguar de lo que tú sigues haciendo, Señor, y que otros se puedan maravillar de las obras que tú haces, y que algunos, Señor, esto los impacte tanto que presten atención al Evangelio, y en quienes así, Señor, tú lo determines, la semilla sea sembrada y oramos para que produzca fruto. Señor, si hay hermanos, hermanas, familia, inclusive personas escuchando esto por primera vez con alguna enfermedad, yo oro, Señor, para que tú traigas sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor, y yo creo que para que tu iglesia pueda servirte, pueda pasar tiempo con sus hijos, puedan cumplir con el deber matrimonial, puedan trabajar, para que puedan ejercitarse y cuidar su cuerpo, necesitamos estar sanos, Señor. Tú sabes que muchas veces la enfermedad es un impedimento para hacer tu voluntad, así que te pido, Señor, que tú envíes la orden desde el cielo para que sean sanos por tu poder en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo de Dios puedas tocar cada cuerpo de
persona que esté escuchando este mensaje, que esté enferma y expulsados, te ordenamos que desaparezcas del cuerpo de los hijos de Dios. No eres bienvenido. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Y si hubiera espíritus de enfermedad atormentando, afligiendo, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que tú salgas del cuerpo que estás afligiendo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, quien te venció en la cruz del Calvario. Señor, si hay personas que necesitan ver tu poder en sus familias, en sus finanzas, si hay personas, Señor, que están encadenadas, que necesitan ver tu poder trayendo esa libertad, manifiéstate en sus vidas, Señor. Dales ese poder para romper toda cadena, para vivir tu voluntad, Señor, y que puedan dar testimonio de que tú sigues haciendo cosas maravillosas, Señor. Padre, te damos gracias por el ejemplo que nos dejas en Pablo y que podamos vivirlo y creer, Señor, en las obras que tú sigues haciendo, pero que eso, como hoy lo aprendimos, nunca nos desvíe, Señor, de la meditación, reflexión y predicación de tu palabra. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas, internamente y externamente. Dile conmigo: gracias, Señor, porque voy a ver tu poder dentro de mí, con mi vida siendo transformada, guiada por tu palabra, pero también externamente, Señor, creo que veré señales y maravillas de la obra que tú sigues haciendo por medio de tu Espíritu Santo. Que así se ha hecho, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, nos vemos el domingo en cualquiera de nuestros 3 servicios en Villanueva para el Mundo Toluca. Me toca a mí compartir este domingo el domingo pasado me tocó segundo y tercero, así que me toca ahora el primero y el segundo, ¿verdad? Y no olvides dejar tus testimonios o tu testimonio de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, que van a ser de bendición para otros. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Pasen bonita noche y nos vemos la próxima semana para continuar con el resto del capítulo 15.